Buenos días para todos. Vamos a iniciar con la explicación del tema de hoy. Recordemos, chicos, que estamos en la asignatura de Español y Literatura. Le vamos a realizar la explicación del tema 14. Entonces pido por favor todos estar ahí muy atentos. Vamos a observar un tema que tal vez pues ha sido muy usual en sus años escolares. Entonces vamos a conocer las partes y cuáles han sido esos cambios ahorita en la actualidad. ¿Listo? Entonces pido por favor todos estar muy atentos. Si tienen alguna duda, alguna consulta, me la hacen al finalizar. ¿Listo? Entonces por favor atentos. Permítame un segundo. Espérame que no recuerdo haber dejado. Listo. Bastante sencillo, pero requiere de muchas pautas que son importantes para realizarla de una forma correcta. ¿Listo? Entonces vamos a recordar, ¿cierto? Que es una historieta en la actualidad. Todos los cambios novedosos que ha tenido y pues obviamente la función principal que tiene esta. ¿Listo? Entonces vamos a estar ahí muy atentos. Entonces se dice que la historieta es una serie de dibujos, ¿cierto? Que constituyen un relato con o sin texto, así como el medio de comunicación en su conjunto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En la historieta nosotros lo utilizamos para contar, para narrar alguna historia, ¿cierto? De un tema en general. Lo que hacemos aquí es que se hace por medio de dibujos sin textos o dibujos con diálogos muy cortos. Esa es la intención. También tiene un inicio, un nudo y un final, porque está contando una secuencia de una historia o algo que está narrando. Dice que la historieta surgió más o menos en el año 1895 en un diario norteamericano. También fue New York World, fue el que editó el primer cómic. Se llamaba Yellow Kid, su autor fue Richard O'Call y él narraba las aventuras de un chico travieso. Él inició todo esto del cómic y de la historieta a través de esto. Entonces él narraba aventuras de un chico travieso que se vestía de amarillo en un barrio marginal de Nueva York. Él empezó a narrar y de ahí fue donde empezó como tal a generarse la primera historieta. También durante el siglo XX ya las historietas se han convertido ya en un producto masivo, ¿cierto? O sea, ya generaba más dinero, más ingreso, ya que empezaron a generarse ya de una manera gráfica. Ya en 1928 ya empezó Walt Disney, que comenzó con la creación de muchos personajes que conocemos. El primero de ellos fue Mickey Mouse, luego vino Tarzán, luego Popeye, y ya empezaron a crearse más, ¿cierto? Primero los dibujaba y luego empezaron ya a crearse como tal diferentes historias y grafos sobre los mencionados. En los elementos de la historia, entonces acá vemos el ejemplo, entonces vamos a estar muy pendientes. Yo sé que es un tema que ya conocen, pero en el día de hoy vamos a hacer una historieta que tenga viñetas, que tenga globos, que tenga dibujos, bocadillos, ¿cierto? Que sea más completa y más ordenada. Acá dice que el cuadro viñeta es el cuadro que delimita cada diálogo, ¿cierto? O sea, cada cuadrito que observamos es una viñeta, también se llama cuadro. Estas se dividen por líneas negras o así se marca bien el cuadrito para saber que en cada cuadrito hay una secuencia de la historia. También están los dibujos, pues el dibujo también es la representación, ¿cierto? Que se hace en el papel para realizar alguna actividad o representar alguna situación. Y los bocadillos dicen que son los espacios donde se colocan los textos. Entonces ahí hay diferentes. Se pueden poner superiores, se pueden poner en la parte de abajo, como lo observamos, se pueden poner acá arriba, acá abajo, se pueden poner diferentes diálogos, esos son llamados bocadillos. También está el texto, entonces puede haber un tipo de letra para cada personaje. También debemos tener en cuenta el tipo de diálogo, ¿cierto? Para así mismo hacer los bocadillos. Entonces, aquí en este ejemplo, vemos algunos ejemplos de bocadillos. Cada uno tiene una forma de realizar diferente. Entonces, ejemplo, el grito va en puntas, el pensamiento va como si fuese una novicita, el miedo va como si todo va como en el caso de los bocadillos, en forma de que la persona entienda qué está sucediendo ahí.
Entonces es bueno que lo tengan en cuenta porque ahorita los van a utilizar. Quieren tomarle un pantallazo porque van a utilizar diferentes bocadillos. En las onomatopeyas, pues son los elementos que se hacen gráficos, pero no tienen como tal un sonido particular. Ejemplo, sh, ejemplo, boom, cuando aplaudimos, ¿cierto? Esos son onomatopeyas. Tienen algún sonido, alguna característica, pero entonces es como la que nosotros creamos, ¿cierto? No es que cuando se cae o suena esto, tenga un sonido específico. Las onomatopeyas son esos elementos gráficos, pero que se pueden definir con algún sonido. Ejemplo, cuando hacemos silencio, ¿cierto? Cuando están las zetas hacia arriba, también son onomatopeyas. Entre los elementos de las historietas están las líneas cinéticas. Las líneas cinéticas es cuando muestran algún movimiento del personaje. Entonces, ejemplo, acá se ve que está saltando. Y estas líneas cinéticas son las que hacen que el muñeco se vea que tiene algún movimiento. También hay algunos planos y ángulos. Ya estos ya son como más formativos. Ejemplo, acá esta imagen, ¿cierto? Ya es cuando se realiza en una revista o en algún programa de televisión, ya es algo más montado. En los planos, acá observamos. Y entre otros elementos de la historieta, entonces están las metáforas visuales. Estas expresan ideas mediante imágenes de carácter simbólico. Nosotros ya conocemos, entonces simplemente asociamos. No es necesario que tengan las imágenes ahí para poderlo obtener claro, ¿cierto? Entonces acá imaginamos que él está enamorado o que al contrario ha tenido una pena de amor o está esperando a su amor, ¿cierto? Lo relacionamos. Aquí observamos que pues ella tiene dudas y él está durmiendo. Esas son las metáforas visuales. Y acá pues está que quiere un deseo o necesita que se cumpla algo, ¿cierto? Esas son las metáforas visuales. Entre las funciones de la historieta pues está principalmente distraer, ¿cierto? Buscar algo entretenido para pasar el tiempo. También hay historietas educativas, hay historietas instructivas, ¿cierto? Que muestran diferentes características y reflejan la realidad de estos momentos. Deben ser llamativas, claras, ¿cierto? Para que siempre el receptor pues quiera leerlas y conocer sobre lo que se va a hablar. Entre las clases de historieta está la historieta cómica, entonces conocemos a Garfield. Dice que este es uno de los géneros más característicos sobre las historietas, ¿cierto? Ya que la mayoría de cómics o se asocian más con estas divertidas historias. También hay clases de historietas, entre ellas está la historieta de aventuras, hay historietas del oeste, policíacas, futuristas, legendarias, de la selva, también hay historietas de sentimientos, hay historietas de carácter religioso, hay también biográficas, de leyendas, de cuentos, de dibujos animados, hay solo infantiles que ya son con dibujos, ¿cierto? Acá vemos el ejemplo de una religiosa. Como vemos, cambian las imágenes, pero debe ser muy llamativa. Y pues lo más importante, tener el inicio, nudo y final de la historia. Se dice que la primera historia colombiana fue en 1924, fue en enero, dice que fue publicada en el diario gráfico de la tarde, se titulaba Mojicón, la primera historieta, para tenerlo en cuenta. Esta se consideró la primera historieta colombiana, ya que fue creada por el maestro Adolfo Samper en una adaptación estadounidense, se llamaba Smith. Esta fue publicada en Daily Next. Desafortunadamente dice que llegó la crisis de los 30 y con ella pues se cerró este periódico, este diario. Entonces pues produjo que se desapareciera como tal el Mojicón. Pero recuerden que es en 1924 y se titulaba El Mojicón. Entre los representantes más importantes está Quino, ¿cierto? Él nació el 17 de julio de 1932. Él fue hijo de unos inmigrantes españoles. Quino desde siempre dice que él desde muy pequeño tomó la decisión de dibujar, ¿cierto? Él dibujaba para entretenerse y dibujaba todo lo que podía. Entonces de ahí fue donde se crean diferentes
características. Él también hace poco falleció, para que lo tengan también en cuenta. La pequeña Lulu, él fue una creación de Kino, fue algo muy inspirador y hasta el momento nosotros la observamos y todavía como que capta nuestra atención, ¿cierto? A pesar de que ya fue creada hace muchos años atrás. Ahorita, chicos, ya después de ver qué son bocadillos, qué son viñetas, entonces tenemos que tenerlos muy presentes. Y ahorita en este momento vamos a observar un pequeño ejemplo de una historieta, ¿listo? La idea es que lo observemos para así pues poder realizar nuestra historieta de muy buena calidad, ¿listo? Entonces permítanme un segundo. Listo, entonces vamos a ver un pequeño ejemplo de un cómic o historieta. Recuerden que historieta también se llama cómic para que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a ver el ejemplo, es de Condorito y se titula Conducta. Entonces vamos a estar ahí muy atentos. Listo, chicos, como vemos son dibujos muy básicos, son textos muy cortos. Lo importante es tener en cuenta el tipo de bocadillo que se va a utilizar. Recordemos que todo tiene un gesto, entonces ahí no lo podemos dibujar con gesto, no, sino el bocadillo de miedo, el bocadillo de... Diferentes avances, ¿cierto? Obras literarias, cualquier tema que tú quieras representar lo puedes hacer por medio de una historieta, ¿cierto? Es una forma más agradable y más fácil de poder redactar, digamos, algún texto más complejo, se puede realizar de forma cronológica, según pues sea la iniciativa que lo quieras realizar. Acá nos muestran diferentes globos o bocadillos, cada uno representa una forma diferente. Entonces hay unos que son hablando, hay otros que son gritando, hay otros que son pensando. Entonces al momento de nosotros elaborar la historieta, debemos ver que tenemos que utilizar diferentes variedades de globos y bocadillos, ¿cierto? Ejemplo este es el bocadillo que más se utiliza, que es el diálogo en que se da entre los personajes normalmente. Este se utiliza mucho cuando se hace una pregunta o también cuando se da como que si el personaje estuviera pensando. Este es de susto, de asombro. Esta que no está unida es de miedo, también es muy importante. Estas son de anuncios y esto es cuando el personaje está alzando la voz. Entonces simplemente con nosotros realizar estos tipos de bocadillos, le estamos dando una intención a la persona que lo lee, que vaya comprendiendo cuál es el objetivo y la temática de la voz que se está utilizando. Siempre en la historieta se deben utilizar mínimo 6 viñetas. Viñetas son cada uno de los cuadritos que observamos. Son mínimo 6 viñetas, máximo 10 o las que ustedes quieran hacer. También actualmente se le llama la historieta cómic. Ya son historietas más estructuradas de superhéroes, de héroes, ¿cierto? De dioses. La idea es incitar a los chicos a la lectura. ¿Alguna duda hasta el momento? No, señora. Listo, entonces, como siempre en nuestras guías de trabajo, siempre debemos observar el video que está en plataforma. Luego de ellos debes contestar qué es el cómic, qué características presenta y debes realizar un resumen sobre cómo surgió la historieta. Yo ahí en las diapositivas ya les expliqué cómo había surgido, en qué año, por quién, cuál fue el periódico que la realizó y demás. Entonces, ten en cuenta que cuando se realiza un resumen, no es poner tu punto de vista, digamos, yo opino frente a lo visto, no. Siempre que se realice un resumen, es poner algo, sea un video, sea una obra, sea un libro, sea un cuento, ponerlo de tamaño más pequeño, pero debe ser lo mismo, ¿listo? No podemos cambiarle, ni añadirle, ni quitarle,
ni poner nuestro punto de vista, simplemente de algo que vimos, lo ponemos en nuestras palabras, en algo más pequeñito, pero no podemos dar nuestro punto de opinión ni nada de eso. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Perdóname un momentico. Listo. Aquí en el centro de actividades, entonces dice, lee con atención la siguiente información y responde. Entonces acá les dan una indicación. Acá deben con el color verde, deben subrayar las ideas principales de cada subtítulo que está acá. Entonces, de las características de la historieta y de los elementos de la historieta. Entonces, recuerden que los elementos de la historieta siempre debe tener viñetas. Viñetas son cada cuadrito de la historieta. Los bocadillos era lo que le mencionaba anteriormente, que debe ser según el diálogo que se dé entre las personas, ¿cierto? Si es un diálogo normal, entonces siempre va con la flechita indicando quién no está hablando. Si es de gritos, si es de pensamientos, si es de no, todo debe ir según el diálogo que se esté dando entre los personajes. Las carteleras es lo que dice el narrador, o sea, en este caso sería el texto. Y se utilizan mucho onomatopeyas. Las onomatopeyas son cosas que aparentemente tienen un sonido común, ¿cierto? Pero no en sí es como nosotros lo podemos representar. Ejemplo, como una caída, como dormir, como romper algo, ¿cierto? Cuando algo se cae. Entonces se trata de imitar ese sonido. Esas son onomatopeyas. Entonces, de subrayar simplemente las ideas principales. En el segundo punto les dicen que deben realizar una historieta y deben hacerlo de 10 viñetas y deben tener en cuenta los siguientes pasos. Entonces aquí es como si ustedes hicieran un borrador de cómo va a quedar su historieta, ¿cierto? Entonces acá contestan estas preguntas en base a cómo van a hacer su historieta. Entonces, ¿cómo se produce una historieta? Entonces se selecciona el tema, se le da un título, se seleccionan los personajes. Bueno, ahí escriben un pequeño resumen de cómo debe hacerse la historieta. En el siguiente punto dice, elige un argumento o un tema del cual vas a hablar. Entonces, ejemplo, vamos a hablar sobre la amistad. Entonces, título, la amistad entre amigos. Los personajes, no sé, Aurelio, Lulú, bueno, los personajes que van a participar, depende de su historieta. También recuerden que debe tener inicio, nudo y final, o sea, debe tener una secuencia de los personajes que ustedes quieran. Aquí les piden que describan el escenario. Entonces ahí si ustedes lo van a hacer en un cuarto, lo van a hacer en la calle, en un parque, en el cine, en un centro comercial, en un bosque, bueno, donde ustedes vayan a realizarlo, entonces es como hacer una descripción de dónde se va a hacer. Aquí en el siguiente, entonces deben dividir el argumento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ahí ustedes van a digamos, ejemplo, se escriben, se van a utilizar 10 viñetas, se va a realizar un diálogo entre personajes, se van a utilizar onomatopeyas, glosas, es como escribir qué es lo que van a utilizar en la historieta. Aquí en el siguiente es elaborar el guión. Entonces, elaborar el guión es que le dice un personaje al otro, luego el otro y así sucesivamente. Recuerden que todo esto se debe hacer. En el siguiente dice dibuja las personas que vas a utilizar. Entonces recuerda que nosotros debemos realizar dibujos muy sencillos, ojos, manos, las texturas que sean muy fáciles. No se necesitan dibujos elaborados, ¿no? Sino lo importante es que se entienda. Entonces luego deben revisar la ortografía, ver si lo que han escrito tiene coherencia y tiene claridad. Recuerden que debe tener inicio, nudo y final. Luego de eso ya como tal revisa si todo está completo, si se utilizan onomatopeyas, si se utilizaron imágenes, si se utilizan los globos, todo si está claramente. Y ahí sí empiezan a redactar su historieta como tal. ¿Alguna duda de lo que hay que hacer ahí? No, señora. Listo, en el quinto punto dice, ¿qué crees que es lo más importante de realizar una caricatura? Allá no hablan de la historieta, sino de la caricatura. Es muy diferente, entonces ahí deben investigar qué es una caricatura y ver por qué es importante realizar.
En el punto 6, pasa lo siguiente, ahí les dan las imágenes con sus respectivas viñetas. Lo que tienen que hacer ustedes es inventarse en una historia en base a estas imágenes que están aquí y darle un título. Entonces le ponen el título y van organizando la secuencia y cuentan como tal la historia. Recuerden, debe tener inicio, nudo y final. Y eso es lo que hay que realizar, ¿listo? La historieta la pueden realizar con recortes, bueno, no sé, la forma más creativa que ustedes la puedan realizar. Lo importante es que tenga todas las partes que se mencionaron en la explicación. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda? No, señora. Listo, chicos. Entonces no olviden, por favor, enviar su guía de trabajo, actividades y completar todo lo asignado en plataforma. ¿Listo?